Imagine una gigantesca sala abovedada, rebosante de cientos de voces, con el aire impregnado del denso aroma a carne asada, caza y embriagante hidromiel, y a la cabeza, la monumental figura del formidable zar. Los festines de Iván el Terrible se han vuelto legendarios, pero su realidad distaba muchísimo de la comedia alegre y estaba llena de rituales crueles, luchas ocultas por el poder y costumbres bárbaras que escandalizaban incluso a los invitados extranjeros más experimentados. La famosa escena de la película Iván Vasilievich cambia de profesión, con su caviar de berenjena de ultramar, guarda poca relación con la realidad histórica. Para empezar, las mujeres, salvo raras excepciones, no podían sentarse a la mesa real. No se han conservado muchas fuentes escritas fiables sobre la gastronomía de aquella época. Las principales se consideran Domostroy y la lista de platos reales, que datan de la década de 1610. Se puede extraer mucha información valiosa de las notas de viajeros extranjeros que asistieron a estos grandes acontecimientos. Al propio zar Iván Vasilievich le encantaban los festines. Sus comidas festivas podían durar 10 horas o más, y siempre había motivos de sobra para celebrarlas. Además de las principales festividades ortodoxas, se celebraban numerosos eventos familiares, bautizos, onomásticos, nacimientos y, por supuesto, bodas. El banquete en sí estaba precedido por una cuidadosa preparación. En las espaciosas habitaciones, largas mesas estaban dispuestas en filas, cubiertas con manteles blancos como la nieve. La mesa del zar, cubierta de terciopelo con hábiles bordados de oro, siempre se alzaba sobre una plataforma especial en el centro del salón. Solo el patriarca y los zareviches tenían derecho a sentarse junto al zar. Solo en casos excepcionales se le concedía este honor a un invitado particularmente distinguido. La zarina, las zarebnas y los boyardos solo podían estar presentes en los banquetes de bodas. En todos los demás casos, su presencia en un banquete masculino era impensable. La distribución de los asientos de los invitados estaba sujeta a la más estricta jerarquía. Esta costumbre se llamaba mesnichestvo y era fuente de interminables disputas y agravios. Los boyardos y okolniki se sentaban según su estatus y linaje. Los príncipes más nobles ocupaban lugares más cerca del zar, y aquellos con linaje más sencillo se sentaban más lejos del centro. No es de extrañar que la lucha por el mejor puesto a menudo derivara en feroces disputas que podían derivar en auténticos combates cuerpo a cuerpo. El banquete era servido por un ejército entero de sirvientes, 200 o incluso 300 personas. Vestían lujosos brocados, llevaban sombreros de piel de zorro negro o marta cibelina, y cada uno lucía en el pecho enormes cadenas de oro. Para mayor espectáculo y una demostración de riqueza, los sirvientes podían vestirse con ropas multicolores con cada cambio de platos, convirtiendo la cena en una auténtica representación teatral. Curiosamente, hasta la época de Pedro el Grande, los cubiertos individuales prácticamente no existían en la Rus. Los comensales usaban cucharas y cuchillos comunes. Además, estos cuchillos parecían más bien dagas afiladas. Los tenedores ni siquiera existían en tiempos de Iván el Terrible, solo aparecerían en Europa en la época de Luis XIV. La uca, por cierto, así se llamaba cualquier sopa en aquel entonces, era disfrutada por 2 o incluso 3 personas de un cuenco hondo. Las aves y la carne, ya cortadas en trozos, se servían en bandejas enormes. Se tomaban directamente con la mano y se colocaban en los platos. Los recipientes para beber asombraban por su variedad de formas y materiales: arcilla, metal, vidrio y madera. Las bebidas se servían en jarras y se vertían en cuencos, tazas, cucharones y copas. Una copa era un auténtico artículo de lujo, hecha de metales preciosos y decorada con piedras preciosas. Solo se usaba en los festines reales. Un recipiente ritual especial era la bratina. Pasaba de mano en mano y cada invitado debía beber un sorbo de vino de ella para la salud del soberano. Se colocaban hojas de col en la mesa en lugar de servilletas, pero los boyardos a menudo, sin vergüenza alguna, se limpiaban las manos grasientas de la comida en sus frondosas barbas, lo cual no se consideraba vergonzoso. Tales modales horrorizaban a los invitados extranjeros. Vieron a los boyardos limpiándose la boca con las mangas de sus caftanes, sonándose la nariz ruidosamente y escupiendo directamente al suelo, riendo ensordecedoramente y eructando en la mesa. A menudo, los extranjeros, indignados por las costumbres bárbaras, abandonaban el banquete, ofendidos por no haber recibido platos aparte. Sin embargo, también se produjeron graves enfrentamientos entre los invitados rusos por este motivo. Se conserva una petición del obispo de Riazán al zar Fiodor Ivanovich, en la que se quejaba de que el arzobispo de Rostov no le permitía comer del mismo plato que él, aunque, anteriormente, bajo el reinado de Iván Vasilievich,
comía del mismo plato que el arzobispo de Novgorod. Los festines a menudo se prolongaban hasta la mañana. Para quienes ya no podían contener la comida, se inventó un método bárbaro para sobrevivir a la comida. Podían salir al patio y tumbarse con el estómago vacío sobre caballetes especialmente preparados para vaciar el contenido y continuar el festín. El servicio de los platos se cumplía estrictamente. Comenzaban con aperitivos fríos, diversos tipos de caviar, carnes ahumadas, encurtidos y carne en gelatina. Luego llegaba el turno de los platos fritos. Solían empezar con las aves reales, cisnes o pavos reales fritos. Después, los sirvientes traían carcasas enteras asadas en espetos. Incluso servían lince frito, cuya carne se consideraba un manjar. También se servían esturiones gigantes, belugas y esterlinas. A continuación, comenzaba una demostración de delicias culinarias. Los cocineros podían preparar, por ejemplo, una carcasa de cerdo, la mitad hervida y la otra frita, rellena de diversas aves, frutas y especias. Tras la carne frita, llegaba la hora de las sopas calientes. El festín terminaba con postres. A menudo, estos eran verdaderas obras de arte. Los cocineros fundían kremlins de varios kilos, figuras de animales y aves con azúcar y melaza, decorándolas con frutas y nueces. Horneaban pan de jengibre y pasteles dulces. El pan de jengibre era especialmente popular, y en diferentes regiones se preparaba según sus propias recetas. Los ayunos religiosos no impedían comer en exceso, porque los cocineros eran ingeniosos en todos los sentidos, creando verdaderas obras maestras con pescado. Pablo de Alepo, hijo del patriarca antioqueño Macario, escribió: «Le quitan todas las espinas al pescado, lo baten en morteros hasta que se convierte en masa, luego lo rellenan con cebolla y azafrán en abundancia, lo colocan en moldes de madera con forma de corderos y gansos y lo fríen en aceite magro en bandejas de horno muy profundas y bien ahuecadas. Su sabor es excelente. Quien no lo conozca lo confundirá con auténtica carne de cordero». Pero ¿cuál es la principal paradoja de estos grandes festines? Resulta que el propio zar Iván el Terrible apenas comía en sus lujosas cenas. Había dos razones para ello. En primer lugar, padecía colitis desde su juventud, y no en vano estuvo acompañado de médicos extranjeros toda su vida. Y en segundo lugar, y mucho más importante, el zar temía un envenenamiento, un método muy común en la lucha política de la época. Así fue como su madre, Elena Glinskaya, fue envenenada. Por lo tanto, para el propio zar, los platos se colocaban en una mesa aparte y se sometían a una inspección en varias etapas. Primero, el cocinero probaba la comida en presencia del mayordomo, luego los sirvientes. El último en probar era el mayordomo o copero, quien servía directamente el plato en la mesa. En los festines de Iván el Terrible se servía vino. Todo vino europeo importado se llamaba friazki, independientemente de su origen. También se bebían otras bebidas alcohólicas, hidromiel, cerveza, kvas, mours, svitén y vino de pan. Este último era la bebida favorita de Iván el Terrible. De hecho, era el mismo vodka, pero no tan fuerte, solo unos 17 grados. Al mismo tiempo, el propio Iván el Terrible no toleraba a los borrachos. Si el zar se daba cuenta de que uno de sus comensales estaba borracho, podía obligarlo, furioso, a beberse una copa enorme de vino, lo que equivalía a una sentencia de muerte. A pesar de ello, el vodka se popularizó en la Rus bajo su mando. En el siglo XV, Iván III estableció el monopolio estatal sobre la producción y venta de vino de grano. A partir de entonces, la elaboración de bebidas alcohólicas solo se permitió para consumo doméstico en días festivos, previo pago de un impuesto especial. Además, el brebaje debía consumirse en un plazo de 3 a 5 días, de lo contrario, estaba sujeto a confiscación. En 1552, como recompensa por la conquista de Kazán, fue Iván el Terrible quien fundó la primera taberna del zar a orillas del río Moscova. A sus oprichniks se les servía vodka gratuitamente. Posteriormente, establecimientos similares, bajo estricto control estatal, proliferaron por todo el país, recibiendo el nombre popular de tabernas del zar.